Amigos, yo soy Moon, bienvenidos a mi canal y si no están suscritos, suscríbanse, pongan manita arriba y dejen algún comentario. La entrevista que escucharás a continuación es cortesía de Isaac Rodríguez, conductor y productor de Frecuencia UAL, 98.7 FM de Torreón, Coahuila. Pues en esta ocasión nos da mucho gusto recibir una visita de una persona que ha tenido una experiencia importante de vida y de muerte. Habíamos comentado que las experiencias cercanas a la muerte están muy ampliamente documentadas, tanto por la parte médica como los, obviamente, doctores médicos que atienden este tipo de casos, más bien que han sido parte de este tipo de experiencias, pero también en una parte de autores que tienen tanto una inclinación, obviamente, por los temas de la psicología como tal, formales, y la otra parte de aquellos que tienen algunos textos que rozan en las cuestiones paranormales. Estos temas luego son de alguna manera delicados porque tienen muchas aristas para abordarlos. Y en este caso le doy la bienvenida a Iván Rodarte, quien es una persona que tuvo precisamente esta experiencia de las llamadas cercanas a la muerte. Muy buenas noches, Iván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Isaac, buenas noches. Sí, como en mi situación pues ahora sí que como lo dices, de vida y muerte, y pues más que nada una experiencia, creo yo, que para toda la vida, y una anécdota así como para recordar, para pues platicar también con los amigos, con la familia también, claro, de que no todos tenemos esa dicha, ahora sí que como lo quieras ver, de poder estar donde pues ahora sí que estuve. Que al final de cuentas es una experiencia real, que tú tuviste una experiencia de vida, porque digo, de alguna manera en este plano te tocó experimentarlo, y como lo comentamos fuera del aire, luego estas experiencias son difíciles de abordar porque te pueden tildar de muchísimas cosas, ¿no? Desde mentiroso, fantasioso, evidentemente que estuviste dentro de un trauma clínico y que probablemente ello te llevó a percibir esa otra realidad, etcétera. Sin embargo, como les comento, es una experiencia que supongo que para ti en lo personal te dejó marcado, y que, como tú lo mencionas, puedes seguir haciendo tu vida normal, pero esto ya se vuelve anecdótico, ¿no? Sí. Platícanos, para entrar en materia, ¿cuándo se llevó a cabo esta experiencia? Y sobre todo, ¿cuál fue el detonante para que hubieras estado clínicamente muerto, como se menciona en el argot médico como tal? ¿Cuál fue el detonante para que llegaras a esta situación? Fíjate que ya, pues aproximadamente ya 7 años después, todavía no me puede dar ni siquiera el doctor, el encargado del jefe de neurología de la 71, que fue el que me atendió. Nunca nos pudo dar una explicación certera de qué fue, porque a pesar de que fue de la noche a la mañana, yo me estaba disponiendo para irme a dormir a la cama, y haz de cuenta que me apagaron la luz, ni me avisaron, ni desperté en el hospital. Ya habían pasado varias semanas, ya había pasado tiempo, no sabía dónde estaba, no me podía mover, no podía hablar. Entonces, en lo que ya tiempo después mis padres, porque en ese entonces yo vivía todavía con mis padres, me comentaron tiempo después, porque incluso la noticia de que yo estuve en coma no me la dieron de inmediato. Incluso fue una de las condiciones que los médicos le dijeron a mi familia, que no me dijeran lo que pasó, porque en muchas personas puede ser un poco impactante y se llegan, como quien dice, a choquear, por así decirlo. Entonces, en lo que me cuenta mi familia, fue aproximadamente en junio, si no me equivoco, en junio del 2015, y pues fue de la nada. O sea, realmente mi papá fue el que se dio cuenta en la madrugada, pero no sabían a final de cuentas por qué. O sea, realmente decían, y fue uno de los problemas por el cuales no me pueden dar un tratamiento rápido, porque no sabían exactamente qué tenían. Como yo se lo comentaba en su momento a Poncho, no sabían, porque pues a pesar de los estudios que me hacían, decían, pues bueno, en materia médica, si una persona tiene una inflamación en el cerebro, le damos un antiinflamatorio. Claro. Si tiene un sangrado, le damos un antihemorrágico. Si tiene algún tipo de cáncer, pues damos un medicamento oncológico. Pero en su joven, pues no sabemos exactamente al 100% que tenga. Creemos que es una bacteria que entró, probablemente por alimentos o algo, pero realmente pues no tenemos así como las pruebas físicas mediante laboratorio, pues para ver si lo que está en su cerebro sea una bacteria o no.
¿Fue un coma inducido o llegaste en estado de coma al hospital? Fue un coma al principio inducido, pero cuando quisieron retirarme la sedación yo ya no respondí. Okay. Es por eso que el médico no sabía, pues no sabe, le decían a mis padres, no sabemos qué tiene su hijo, o sea, si le hemos retirado el medicamento y pues no responde. Entonces, ahora sí que ellos tenían el temor de que, pues como todo, o sea, realmente, desafortunadamente, la gente que entra en coma, digo porque pues soy profesional de la salud, la gente que entra en coma, pues no sabemos cuánto tiempo puede durar en ese estado. O sea, puede ser de días, de incluso horas, puede ser meses o hasta años. Se ha tenido registros de gente que despierta de coma hasta después de 20 años. Entonces, realmente, como no había un detonante que a ciencia cierta que supieran qué fue lo que provocó, a manera también de qué estimular, pues no sabían decir, pues no sabemos cómo despertar a su hijo. Lo que le llamaba mucho a la parte médica la atención era de que mi actividad cerebral se estaba perdiendo en algunos campos. Entonces creían de que, pues vamos a esperar, pero desafortunadamente ahora sí que el pronóstico para su hijo es pues la muerte, ¿verdad? La muerte definitiva, porque yo ya había estado en una condición antes de que me trasladaran a la 71. Tú tenías, es decir, tu día en esa ocasión fue un día normal. Vas a dormir y de alguna manera se dan cuenta tus papás de que ya estabas en un proceso de algún desmayo o de una privación de la conciencia, o cómo se dan cuenta ellos. En ese entonces yo estaba ya estaba por concluir mi carrera profesional. Entonces yo estaba muy estresada en el sentido de que, pues bueno, ahora sí que como todos los que trabajamos en el ámbito de la salud es de que en la mañana estás estudiando, en la tarde te vas al hospital a tus prácticas, le sigues estudiando en la noche. Entonces yo ya tenía muchísimo tiempo sin dormir. Entonces ese día yo recuerdo que antes de ir, no exactamente antes de irme a dormir, pero ya estaba oscureciendo, le decía a mi papá, me siento extraño, ¿cómo? Le dije, no sé, me siento extraño, o sea, no me siento mal, no me duele nada, no me siento irritado de alguna parte de mi cuerpo, simplemente me siento extraño. No, pues cuídate mucho, y tan. Pero de hecho mis papás no se dieron cuenta al 100%, o sea, fue como un buenas noches, nos vemos mañana, sino que yo lo último que recuerdo, y eso ya tiempo después de que estuve haciendo muchos ejercicios de memoria, porque perdí una parte de la memoria a corto plazo, recién que recuperé el coma, ya tiempo después que empecé a hacer los ejercicios, me empecé a recordar que lo último que tengo, ahora sí que he grabado todavía, fue de que yo estaba platicando con la prometida de un amigo de la carrera, de que pues le estamos organizando una fiesta a él. Entonces yo le dije, pues bueno, nos seguimos hablando mañana. Lo último que en lo personal yo recuerdo, puse el celular en el buró de mi cama y ¡pum! Pues la última imagen, el último recuerdo que yo tengo. Lo que mi papá me comentó después es de que ya era tarde, eran como aproximadamente a las 2, 3 de la mañana, y pues la luz de mi cuarto estaba encendida, y mi papá se le hizo extraño, pues ¿qué está haciendo este joven pues tan tarde despierto? Pues si mañana tiene que ir a la universidad otra vez. Sino lo que él lo despertó fue un ruido constante, un golpeteo constante, como si estuvieran tocando un paz. Se despierta, va a tocar la puerta de mi habitación, y pues al hablarme, Iván, y pues yo no respondía. Mi papá decide tumbar la puerta, y cuando tumba la puerta me encuentra a mí convulsionando. O sea, ese golpeteo que estaba sonando era el golpeteo de mi pie, movido por los, así que por la convulsión, porque estaba golpeando la litera de mi cama. Entonces, incluso los médicos se lo dijeron a mi familia, si usted no se hubiera dado cuenta, su hijo hubiera amanecido muerto. Claro. O sea, hasta ese punto. Ahora, se da el traslado al hospital, estás en esta parte del coma, obviamente supongo que los médicos te estuvieron haciendo estudios para ver por dónde iba tu condición, probablemente algún medicamento, como tú lo mencionas, pues sin saber, ¿verdad? Pero en ese instante, ¿cuál fue ya tus visiones, tu experiencia? ¿Cómo entraste en esa otra, vamos a llamarlo de esa manera, otra dimensión? Uh-huh. Y ya tienes esta experiencia cercana a la muerte. Fíjate que, como quien dice, mis visiones no fueron totalmente de inmediato, pero a lo que me comentan, pues ahora sí que la otra parte que estaba en este otro plano terrenal, fue en el mismo día. O sea, realmente cuando me trasladan al hospital, yo caí en diferentes clínicas. Por la primera, la Cruz Roja, que es la que probablemente todos por emergencia llegamos.
me ven en esa condición que yo seguía convulsionando, me mandan a la 16, donde pues dicen, pues bueno, tienen más tecnología, ese es del gobierno, nos puede ayudar, y pues también nadie decía, pues es que no tenemos todos los insumos, pero bueno, vamos a tratar de estabilizarlo. En ese momento me daban medicamento, ahora sí, para inducirme al coma, pero yo no respondía, o sea, realmente yo estuve muchísimo tiempo convulsionando, o sea, no fue constante, pero dejaba de convulsionar, pasaba, no sé, a lo mejor una hora y media y volvía a convulsionar. Y desde ese entonces ya los médicos le decían a mi familia, a mi hermana, la del medio, y esa enfermera también trabaja ahí en el instituto, le decía, pues es que no le podemos dar más porque si le damos más sedación podemos provocarle un paro cardíaco. Entonces, a pesar que le estamos dando la dosis máxima, su cuerpo no responde porque sigue convulsionando. O sea, realmente creo yo que en ese tiempo no tenía toda mi visión. ¿Por qué? Porque el primer recuerdo que yo tengo de mi visión fue verme a mí mismo. Okay. Fue a verme a mí mismo, creo yo que era la 16, no sé dónde estaba, pero verme a mí mismo en cama, con muchísimo profesional de la salud alrededor mío. Yo me veía conectado, yo me veía con un tubo en mi boca, yo me veía. Entonces te comento, al ser profesional de la salud, yo dentro de mi sueño, por así decirlo, entre comillas, yo me tocaba la boca, yo me tocaba la cara y yo no me sentía nada, pero yo me estaba viendo. Lo que a mí me causó mucho impacto y fue de inmediato el temor que yo tuve, es de que jamás me había visto a mí mismo. ¿Me explico? Okay. O sea, creo yo que todos nos vemos en un espejo, reaccionamos, pues obviamente si levanto mi mano izquierda, el espejo levanta la mano izquierda, pero al verme yo mismo postrado en cama, conectado con muchos aparatos médicos, y yo tratar de sentirlos en mi cara y no tenerlos, fue lo que fue un temor principalmente lo que me invadió, porque decía, ¿cómo puede ser que esté en esta condición si yo estoy acá? Entonces, yo estaba, ahora sí que como quien dice en la habitación, yo estaba arriba de la habitación. Yo estaba arriba, estaba viendo todo lo de la habitación, pero yo desde un plano, ahora sí que es como quien dice alto. O sea, yo me veía acostado en la cama, conectado a muchos aparatos, veía gente que entraba, las enfermeras, los médicos que entraban, me revisaban, salían, pero hasta ahí. Entonces, en el momento que yo me veo, es un temor que ahora sí no puedo describir, no es como ver una película de miedo o que un susto, o sea, fue un temor constante de, creo yo a lo mejor lo podemos llamar como de peligro, algo, porque yo no sabía qué estaba pasando. ¿Pensaste en algún momento en esa condición que estabas muerto? Pues no, realmente no lo pensaba. Yo quise asimilarlo, ahora sí que pues es un mal sueño. Uh-huh. Pero jamás. No hay conciencia. No, o sea, en estos 7 años no he podido encontrar las palabras todavía para describir la diferencia entre un sueño y entre lo que viví. O sea, lo menciono, lo explico como un sueño, pero realmente no fue un sueño, porque en primer lugar fue muy largo. O sea, yo me acuerdo de muchas cosas que viví y un sueño son de que detallitos, destellos, algunas imágenes y se acaba el sueño y despiertas. No, o sea, yo a pesar de que la estaba viviendo muy mal, pues no me despertaba, porque pues obviamente porque mi condición era diferente. Pero, o sea, inmediatamente ese fue el primero, ahora sí que como quien dice, la introducción a lo que iba a vivir. Okay. Y fue terrible. O sea, ya después de ahí, no sé en qué momento, en qué parte, a lo mejor recién despertado del coma me hubiera podido acordar de muchas cosas que ahorita pues a lo mejor ya no me acuerdo. Pero no sé en qué parte de esa habitación donde estaba yo, clínicamente, pues bueno, o sea, en cama, me trasladé a otra habitación donde ya no estaba nadie. ¿Me explico? Okay. O sea, en ese momento que me trasladó, no sé si me llevaron, o sea, yo no vi en ese momento a nadie más. Pero ya después, el segundo recuerdo muy claro que lo tengo, es de que yo lo menciono como una habitación, realmente no podía ver paredes, no podía ver nada, o sea, como si tú estás en un cuarto, apagas la luz y de inmediatamente el cambio de luz, pues no ves las habitaciones, no ves las aristas de las paredes, o sea, no ves nada. Simplemente era oscuro, pero era un espacio muy pequeño. ¿Por qué digo muy pequeño? Había muchísima gente, o sea, tanta gente, como si trataras de meter en un elevador de 10 personas, unas 20 personas, 30 personas. Era un espacio muy pequeño, con muchísima gente, tanta gente que no me podía mover. Yo soy una persona que, la verdad, yo me engento muy fácil. A mí no me gusta ni siquiera ir al centro porque el hecho de estar viendo tanta gente que no te dejan pasar me desespera. No porque sea claustrofóbico, pero en ese momento, o sea, me desesperaba porque había muchísima gente en ese lugar que estaba completamente oscuro, completamente oscuro desde el punto de vista más o menos de mi altura hacia abajo, porque sí había una luz, no sé si, pues bueno, creo yo que todos hemos ido a un teatro, y cuando la luz ilumina, por ejemplo, al artista, puedes ver que una luz de arriba ilumina al artista, pero no alcanzas a ver el foco, que es de donde sale la luz.
¿sí? Era igual, era una habitación completamente oscura, había una sola luz que nos iluminaba, me iluminaba a mí, por así decirlo, pero yo no alcanzaba a ver el foco, no podía ver de dónde venía esa luz. Y gran parte después de que yo me veo en la cama del hospital, a ese segundo lugar donde yo me trasladé, o me trasladaron, no sé, casi todo mi sueño es ese, en esa habitación. Entonces, había muchísima gente. Lo que a mí me llamó mucho la atención es de que había muchísima gente. Me acuerdo todavía después de 7 años, me acuerdo de rostros de 2 personas, de un señor y una señora. Pero una persona, todos estaban viendo como que al vacío, o sea, estaban viendo hacia partes diferentes, pero hacia la misma altura. No volteaban hacia arriba, no volteaban hacia abajo, hacia el frente, sin parpadear, con la mirada perdida todos, pero no había ni un solo ruido. O sea, no se escuchaba la respiración, no podías escuchar ni tu propio latido, o sea, no podías escuchar nada, era un silencio muy incómodo, así que cuando estás hablando con alguien, de pronto todo se queda, es como que, ¿qué pasó? O sea, era un silencio muy incómodo, pero había mucha gente, y yo me quería mover pues para zafar mis brazos, preguntarle a la gente pues qué pasaba, pero no me podía mover para nada, y lo que me llamó la atención es de que todas las personas eran aproximadamente de la misma edad. Donde yo estaba, yo no vi niños, yo no vi gente mayor, tampoco vi conocidos, creo yo. Ahora sí que, pues bueno, después de estos 7 años se han ido de este plano terrenal dos partes de mi familia muy importantes, que es mi abuelo y mi tío. En ese entonces ellos todavía vivían. Creo yo que a lo mejor por eso no había nadie conocido, porque todos estaban todavía en este plano. Pero la gente que yo vi no la conocía. Entonces no emitía ningún sonido y era incómodo. O sea, que cuando quieres hablar con una persona y la otra persona actúa así como que indiferentemente no te contesta, es un poco incómodo. Pues acá era incómodo porque era muchísima gente y nadie me decía nada. No se escuchaba nada. O sea, yo me quedaba callado y era un silencio total, así como ahorita. Entonces, eso fue todavía más estresante porque decía, bueno, ¿dónde estoy? Nadie me contesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos están aquí también conmigo? Y dije, ¿por qué no hay niños? ¿Por qué no hay adultos? O sea, más grandes, todos eran, te digo, entre 30 y 40 años. ¿Por qué? ¿A qué se deba? No sé, si en ese entonces yo todavía no tenía los 30 que ahorita tengo. Entonces dije, pues, estamos hablando de 7 años, yo tenía aproximadamente como 22, 23 años, más o menos. Dije, si yo no soy de esta edad, ¿por qué estoy con ellos? ¿Todo esto te lo llegabas a cuestionar de alguna manera, y lo pongo entre comillas, consciente, o era una especie de sueño donde te llega... Bueno, es que como tú lo mencionas, es difícil hablar de un sueño con una realidad que estabas viviendo, sí, ¿verdad? Pero esto, ¿tú de alguna manera te lo cuestionabas en ese lugar? Yo en todo momento yo estaba pensando, okay. En todo momento, o sea, yo podía pensar, yo podía sentir, podía escuchar, o sea, como si estuviera ahí. Uh-huh. A lo mejor físicamente no, yo no sabía que no estaba físicamente, pero para mí es como, aquí estoy, así como ahorita estoy aquí hablando contigo, así lo sentía yo en ese momento. La única diferencia es de que, por ejemplo, si ahorita yo giro y me golpeo la mano, voy a sentir el dolor. Ahí yo no sentía nada. O sea, realmente creo yo que las personas que caemos en ese estado de coma, sí puedo estar seguro que dolor no sentimos mientras estemos en coma. Ya cuando despertamos, pues bueno, la historia es diferente. Pero en ese momento, dolor yo no sentí. Era más mi angustia. Pues bueno, todas las personas, yo me considero una persona también religiosa, creyente de un poder superior, que es Dios. Pero así te lo puedo decir, son difíciles de explicar porque no encuentro las palabras como para así que todo el mundo me lo entienda, sino meramente que puedan darse una idea. Pero no existía ahora sí que ni como un verdugo, como la gente, todos nos imaginamos el diablo que te está castigando, te está haciendo sufrir. No había un verdugo, pero tampoco había una parte positiva, un sanador, un reconfortador, algo que me diera paz. O sea, ahí estábamos nosotros completamente solos. No sé si como mucha gente en diferentes religiones lo menciona, que que el purgatorio, otro que una sala de espera. O sea, realmente no sé dónde estaba, pero no había ni un castigador, pero tampoco había un reconfortador. Eso sí, totalmente lo tengo consciente de que no había a lo mejor un poder ni superior ni inferior, hablando del Dios y del demonio, ahí. Y eso también, esa sensación de paz que tenemos normalmente, que el despertar, que muchos, bueno, gracias a Dios, a la vida, a quien creamos, al poder superior, o sea, nos sentimos bien, pero en ese momento yo no me sentía bien. ¿Crees que eso sea una transición? Es decir, ese lugar, por mencionarlo de alguna manera, es parte de esa transición en el desprendimiento del alma, del espíritu, o el dejar un cuerpo físico.
¿Lo puedes considerar así? Fíjate que yo sí, de hecho, lo menciono como si fuera una sala de espera. Okay. O sea, cuando tú vas a una consulta o vas a llevar tu carro al taller y te ponen, espere aquí, pues es un lugar que no conoces, pues no conoces a nadie y de aquí que venga el que te va a solucionar, pues estás ahí esperando, o sea, piensas otras cosas. Creo yo, y así lo menciono como una sala de espera. Uh-huh. ¿Esperar qué? Pues realmente pues nadie sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero sí lo menciono como una sala de espera y a lo mejor como una forma... No un castigo, pero sí es un buen lugar como para pensar todo lo que hice en mi vida. O sea, porque yo sí decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, yo sabía, pues bueno, si estoy aquí es por algo, pero ¿qué será? Entonces, piensas, bueno, en lo personal, yo pensaba muchísimas cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? Yo no vine por mi propio pie, ¿verdad? ¿Quién me trajo aquí? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué pasa? ¿De qué estoy esperando, por ejemplo? O sea, nadie contestaba. Entonces, en esa misma habitación, casi en un parpadear, la gente, toda esa gente que estaba, ya no estaba. Me encontraba en el mismo lugar, en un lugar, digo, pequeño. Jamás hice el intento como por tratar de buscar la pared. Jamás. O sea, yo me quedé en el punto y dije, aquí me da la luz, esto es lo que puedo ver, no voy a buscar donde no pueda ver, obviamente. Me quedé ahí y de pronto estaba solo. No sé en qué momento la gente se fue, se desvaneció, se lo lleva, no sé, estaba solo completamente. Entonces fue mi angustia todavía peor, porque si cuando estaba la gente nadie me decía qué pasaba, pues estando solo, pues era peor. Entonces creo yo que ahí fue donde verdaderamente empezó mi sufrimiento hablando, porque pues ahora sí ya nadie me podía dar respuestas. Yo recuerdo que gritaba, lloraba, o sea, gritaba con toda mi fuerza y pues no se escuchaba nada, o sea, yo gritaba, ¿quién me tiene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo lloraba. Estabas angustiado. Estaba angustiado, pero era pues sí, creo yo que es la palabra perfecta, o sea, una angustia tan fuerte de no saber, pues ahora sí que dónde estás, ¿verdad? Como si yo perdido la conciencia y de pronto, pum, apareces aquí, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Era una angustia enorme en la cual fue todavía más mi desesperación. ¿Qué pasó después en ese tiempo que luego es relativo? El tiempo definitivamente es relativo, ¿no? Probablemente en esta dimensión, en este otro plano, pues los minutos, los segundos no son lo mismo, ¿no? No. ¿Qué pasó después? Fíjate que ahí fue, ya cuando se fue la gente, ahí fue donde yo pasé la mayor parte, por así digámoslo, de mi sueño, ¿verdad? Fue donde pasé yo muchísimo tiempo ahí solo. Yo no tenía conciencia del tiempo, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, o sea, no sabía cuánto, solo recuerdo que fue muchísimo tiempo, así como que se me hizo eterno, pero yo no tenía respuestas, yo no sabía si ya había pasado un día o no. Te lo voy a primero a mencionar desde el punto de vista de lo que yo vivía. Ahorita te digo en un momento lo que pues mi familia estaba pasando fuera en lo que yo estaba en coma, porque pues sí es muy, muy diferente. Duré mucho tiempo en esa habitación solo. Y lo que a mí me llamó la atención fue de que yo me recuerdo que estaba sentado en el piso con las piernas dobladas, estaba recargado sobre mis rodillas, la cabeza hacia abajo, y de pronto empiezo a sentir que me acarician mi cabeza. Cuando yo empecé a sentir que me acarician la cabeza, que me tocan, inmediatamente volteé porque dije, pues bueno, hay alguien aquí. No había nadie, Isaac. No había nadie. Lo que a mí me sorprendió fue de que era una caricia, por así decirlo, muy característica de mi mamá. Mi mamá tiene una forma muy peculiar, creo yo que pues todos tenemos una forma de saber cuando alguien nos está acariciando. Por ejemplo, si siento que me acaricia la oreja, yo ya sé que mi sobrina es la que me acaricia la oreja. Entonces, si el día de mañana yo llego a sentir que me acaricia la oreja, yo voy a asumir, es mi sobrina, ¿verdad? Entonces, cuando yo siento ese cariño, por así decirlo, en la cabeza, yo dije, esa es mi mamá. Y yo volteaba buscando ver a mi mamá, y a pesar de que, no veía a nadie, yo sentía todavía que me estaban acariciando y gritaba, mamá, llorando, con todas mis fuerzas, y nada. Y así como llegó el cariño, así se fue. Lo dejé de sentir y siguió mi angustia. Porque yo dije, bueno, mi mamá estará aquí o qué pasa, pero yo puedo sentir que es mi mamá la que me tocó, ¿verdad? Pero yo no podía hacer nada más, te digo, no veía, no recibía una respuesta, seguía todo en silencio completamente. Y pasó todavía muchísimo tiempo después, te digo, decimos el tiempo relativo, digo tiempo porque pues pasó un buen rato, por así decirlo, sin que yo volviera a tener otra respuesta, un estímulo externo a lo que yo hacía, porque yo seguía en cuclillas llorando, me la pasé llorando todo ese tiempo prácticamente.
tiempo después, escucho que me hablaban. Iván, bueno, me llamo César Iván, mi familia me dice César. Y escuchaba que me decían César, hijo. Dije, esa es la voz de mi papá. Okay. ¿Qué pasa? Y escuchaba hijo. Y como si hubiera sido ahora sí, como quien dice, proyectada una imagen. No es como si yo pudiera abrir los ojos, porque yo no dejé la habitación en ningún momento. En ningún momento yo dejé esa habitación. Pero alcancé a ver como el abrir de unos ojos y veía una persona completamente azul, pero era su rostro nada más. Y una luz muy, muy, muy brillante detrás de él. Y decía, hijo, y yo le gritaba, papá, pero no me contestaba. O sea, me seguía diciendo hijo como si me estuviera él hablando a mí, pero yo no contestara. Hijo, y yo, papá, y pues nada. Igual, así como llegó esa imagen, se desvaneció la imagen y yo seguía llorando porque dije, bueno, me estás haciendo saber las personas que más amo, que son mi padre, mi madre, pero si como me das la probadita, por así decirlo, de que aquí están, me los quitas y no los veo, no puedo hablar con ellos. O sea, yo no sé ahora sí ni a quién estaba hablando, pero decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Fue muchísimo el tiempo que duré así. Ya después, no sé en qué momento, como si la habitación hubiera estado llena de agua. En ningún momento recuerdo que la habitación se haya, ahora sí que inundado la habitación de agua, pero yo recuerdo nadar hacia la luz, porque pues bueno, estando así físico no podemos saltar, por más que saltes pues no saltamos muy alto. Recuerdo nadar hacia la luz y cuando salgo de la luz es como cuando te aguantas muchísimo el aire debajo del agua o te tratas de aguantar la respiración, lo primero que quieres hacer es una bocanada grande de aire para recuperarte. Así fue como desperté, Isaac. Así fue como desperté de lo que yo recuerdo de, como que dice, de ese plano. ¿Dónde estaba? No sé. ¿Por qué estaba ahí? No sé. ¿Quién me llevó ahí? No sé. Pero no fue nada grato el haber estado ahí. Claro. Después de esa experiencia y también con tu actividad profesional que desarrollas en los temas de la salud, ¿te has cuestionado detalles como ciertos estereotipos de las experiencias que se han vivido, no solo tú, sino muchas personas, y que de alguna manera se puedan quedar en nuestro inconsciente a través de películas, de series, de charlas? Esa parte te la has cuestionado, es decir, ¿te has cuestionado que eso que viviste fue o no fue real? Sí me lo he cuestionado, en el sentido que es muy similar la experiencia, pero siendo honesto de que fue real, lo pude sentir. No es como un sueño de que despiertas y no lo siento, o sea, pude sentir todo, o sea, cómo sentí el cariño de mi madre, cómo pude ver la imagen de mi padre, o sea, en todo momento yo estaba sintiendo. ¿Cómo ves después de esta experiencia tu vida como tal? ¿Normal o hubo algún cambio significativo? Sí, platícame eso. Cambió muchísimo porque yo las personas, pues a final de cuentas era un adulto joven y yo decía, pues viví la vida al máximo y ahora sí que al final en mi lecho de muerte me arrepiento si es que hay un poder creador y tan. No, o sea, realmente fue como que ahora cambió totalmente mi chip. Vive cada día como si fuera el último. Y he tenido detallitos ahora que se han marchado algunas gente de mi familia que sin querer me quedo con esa idea. Despídete como si fuera el último día que lo vas a ver. Te reconforta de alguna manera. Y que me ha pasado en el caso de mi hija, que me despedí como si fuera el último día que le iba a ver y que efectivamente fue el último día. Yo ahora me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque efectivamente yo no sabía que iba a ser el último día. Pero ahora que trato de vivir el día como si fuera el último, que hago las cosas como si fuera el último día y que realmente es el último, me quedo tranquilo y no me quedo como ahora sí con la conciencia de si hubiera sabido que era la última vez que veía a mi tío, si era la última vez que veía a mi abuelo, pude haber hablado mejores cosas. Yo ahorita aprovecho cada momento. Cada momento se lo digo a mi esposa, disfruto ir con mi familia, disfruto el tiempo con ella, o sea, disfruto todo precisamente porque no sé cuándo me vuelva a pasar. Claro. ¿Verdad? En ese sentido también esta experiencia la llevas a tu vida profesional, es decir, tienes otra óptica en lo profesional, en la cuestión de la salud. Sí, fíjate que muchos de la gente se le permiten entrar a terapia intensiva, que es donde la mayoría de las personas que están en coma, las ponemos ahí, por así decirlo. Y yo algo que yo sí le invito mucho a los familiares es de que si un familiar de ellos está en coma, que les hablen.
te lo digo como, ahora sí que como paciente, podemos escucharlos, que los toquen, podemos sentirlos. Y muchas de las veces, como fue en mi caso, es lo que a veces te estimula, te ayuda a tratar de seguir luchando por tu vida. Entonces, yo antes decía, pues bueno, está en coma, pues no siente, o sea, la persona está inconsciente, no sabe qué está pasando, no, pues sabe que no, para que vea a su familiar, unos 5 minutos, retírese. Ahora no, ahora procuro de que estén con tiempo, si pueden, pues si les invito a los familiares, háblele a su paciente, háblele a su familiar, acarícielo, tóquelo, estimúlelo, porque nosotros sí sentimos, sí los escuchamos. Entonces, a pesar de lo que viví, pues después de 7 años, sigo recordándolo, estoy plenamente seguro de que lo que viví es real, porque te digo, sentí, recuerdo, vi, y sé que las personas, si regresan o no a este plano terrenal, al menos yo me quedo tranquilo de que escucharon a su familia, sintieron a su familia, incluso si creen que el familiar está sufriendo mucho, pueden despedirse. Sabes que papá, sabes que mamá, sabes que abuelo, quédate tranquilo, si quieres descansar, descansa. Y nos ha pasado que incluso mucha gente cuando se despide de los pacientes termina por morir. ¿Por qué? Porque a veces es lo que necesita, el quedarse tranquilos de que van a estar bien los que nos quedamos en este plan. Que los ayuden a bien morir. Al buen morir, así es. Iván, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado, que hayas compartido tu experiencia. Y ustedes, amigos radioescuchas, yo creo que esta experiencia que nos cuenta Iván, más allá si ustedes tienen sus propias opiniones, yo creo que el mensaje es muy claro. Hay que vivir la vida en plenitud. Yo creo que cuando a mí me pregunten, si me llegan a preguntar si tengo miedo a la muerte, no, más bien le tendría miedo al olvido. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Así es que recuerden a sus muertos y sobre todo esta experiencia, Iván, en verdad yo creo que fue muy importante para tu vida y yo creo que tienes, está muy trillado eso, pero tienes todavía algo que hacer en este plano, ¿verdad? Sí. Por eso estás aquí. Así es. Muchísimas gracias, Iván. A ti, Isaac, muchísimas gracias por la invitación. Esta entrevista fue realizada por Isaac Rodríguez, conductor y productor de Frecuencia UAL 98.7 FM de Torreón, Coahuila. Iván Rodarte tuvo la oportunidad de cruzar y regresar para contar lo que había vivido del otro lado. Esta historia, en lo personal, me contesta y me confirma varias teorías de lo que siempre he pensado sobre lo que es la muerte y estar del otro lado. Isaac tiene su canal de YouTube donde comparte historias y cuentos. Los invito a que vayan y se suscriban. Aquí en los comentarios les dejaré el enlace para que puedan ir a suscribirse. Muchas gracias.